rama y queremos arrancar con uno de los mejores humoristas que tiene hoy por hoy Colombia, como es el señor Brian Mora, que ustedes lo han visto en Comedy Central, tiene podcast, tiene dos espacios donde se hace un stand-up de gran calidad. Así que Brian, es un honor que nos acompañes aquí. Gracias por sacar este tiempo para nosotros. ¿Cómo estás? Hermano, mil gracias. No, pues algo sobreestimulado con tantos halagos. No estoy acostumbrado. soy, soy penoso. Sí, sí, pero no te chiflan tanto cuando te presentas. Veo que te tratan con mucho cariño. Y la Brian, gente te quería preguntar continúa. por dos lugares que tienes. Uno en el centro y otro en Faca. Háblanos de esos lugares que tú has creado desde el humor. Ya, en el centro estamos hace ya unos 6 años con los martes de humor en A Seis Manos, un restaurante francés en el corazón de Bogotá. Y sí, pues digamos que ahí empezamos a hacer Open Mic y aún se mantiene, pero ahora tiene un formato más actualizado donde los comediantes profesionales prueban material como en un closed mic y es como un jam de comediantes profesionales haciendo igual la práctica de la prueba y el ensamble de rutinas y el ensamble de chistes y los actings, entonces se ha vuelto muy, muy chévere. Y el de Madrid, corrigiéndote un poco la ubicación geográfica, pues lamentablemente tuvo que cerrar porque digamos que al parecer la zona sabanera no está tan lista como para consumir comedia de forma permanente y el concepto pues de gastrobar de stand-up, sí, digamos que hay que sacarlo del romanticismo, es un negocio, si da rentabilidad pues se sostiene, si no pues no, hay que apagar las velas e irse, y eso es lo que sucedió con el segundo lugar que mencionas, pero sí, es todo un concepto desarrollado en torno a la comedia que se llama Tribu Comedy Club y pues estamos buscando reubicarlo, pero ahí vamos. Ah, no, está muy bien la corrección, claro. Cometí el error porque estaba mirando recientemente tus presentaciones, vi que tenías algo en Medellín y otra en Faca, y ahí fue donde Ah, mañana, me mañana, confundí. mañana estoy en PAC. Mañana, ¿esto sale en tiempo real? Sí, Porque mañana Estamos en estoy en PAC. sí. directo, sí, no te manes. No, entonces, Me da risa porque es que ahora la tecnología funciona así, uno ya no sabe en qué tiempo, espacio está trabajando, o sea, yo puedo estar dando una entrevista que sale en un mes, así, todo es muy raro ahora, tecnológicamente hablando, pero sí, 23 de febrero del año 2023, si me escuchan en el pasado, en el futuro o en otra galaxia, vamos a estar en Facatativá, Cundinamarca, haciendo stand-up comedy en Blue Blazers, un lugar todo lindo, de escenario dispuesto para los chistes, así que vamos a estar en esas mañanas. igual es muy fácil encontrar a Brian Mora en YouTube por si no lo conocen. Igual sé que es muy conocido para los que siguen la comedia que se está haciendo en Bogotá. Y bueno, además haces podcast y eso hace que sí, que uno no sepa cuándo sale o cuando salga, cada uno consumirá ese podcast a la medida del tiempo, ¿no? Es decir, en 10 años se Claro. pueden estar preguntando algo. Mm, Brian, mujeres y la comedia. No sé, yo desconozco mucho el sector, me gusta, pero no conozco tantos. ¿Qué tanta participación hay de las mujeres en la comedia? Digamos que en el mundial muchísima, digamos que a nivel de creatividad otro tanto, digamos, nosotros estamos claros que la mayoría de humanos tuvo una crianza desde la maternidad, ¿no? Desde ser mamíferos, entonces hay como una cercanía y una, como se le ve algo a la mujer a la hora de crear el humor, siento yo, ¿no? Desde la perspectiva más general. Sin embargo, en la escena, al menos local, porque digamos si lo hablamos a nivel mundial, hay muchas exponentes muy, muy, muy buenas de la comedia. En Latinoamérica, que yo por ahí me he dado un champú en todos los países del continente a nivel de comedia y hay muchas y muy buenas, pero particularmente Colombia se encuentra en una posición bastante, digamos, venida a menos con relación a la participación de las mujeres en la comedia. Si bien tenemos unas exponentes divinas, maravillosas y súper chistosas como Pamela Espina, Catalina Guzmán, Mafe Cárdenas, Caro Navas, hay un montón digamos, de exponentes de la comedia nacional que son súper buenas.
siento que somos un país machista, un país de crianza heteronormativa en su mayoría. Incluso las mujeres dentro de la sociedad colombiana también de alguna forma sienten todavía ese arraigo tradicional del machismo y todo esto, entonces les da un poco de temor la opinión y que necesita una persona para poder hacer comedia, pues opinar, y que se le ha negado y que se le ha digamos cercenado a las mujeres durante muchos años, incluso con su voto, pues la opinión. Entonces es muy difícil ver como exponentes abiertamente en lugares donde todavía se practican como episodios de machismo o episodios de este tipo. Siento que es la consecuencia directa porque en otros países pues la participación es muy alta. Hay un paréntesis, y es que, digamos, en México, a pesar de también ser un país machista y cierto como muy tradicional en estos aspectos, creo que por su cantidad de población ya de todas maneras se incrementa la cantidad. Allá hay muchos exponentes de la comunidad LGTBI, acá no tanto. Allá hay muchos exponentes de la comedia, digámoslo así, femenina, que no estoy tan de acuerdo, porque la comedia es transversal, ya lo otro es como fanatismos ahí de grupo, ¿no? Pero para mí las mujeres son igual de chistosas a los hombres, depende del nivel cómico de cada persona, ¿no? Como que no interesa que tengas en medio de de las piernas o esto, sino lo que importa es como desde qué perspectiva estás pensando para crear el chiste. Entonces creo que ahí hay un mérito. Incluso creería yo que por el nivel hormonal de las personas con vagina es mejor ser mujer para ser comediante. Brian, la idea sería hablar de diferentes temas, aprender un poco más de comedia, escucharte a ti y aprender, pero hoy tengo un tema que no sé qué tan aburrido sea para ti como comediante, y son los límites, si hay límites en el humor. Y pues bueno, nos vamos al caso de Fox News, que hicieron algunos chistes en el cual mencionaron el nombre de Valentina Tres Palacios, la DJ, que fue asesinada, ese feminicidio que pues ha conmocionado al país, y pues los han llamado cretinos, les han dicho de todos. Tú has estado en el programa con ellos, en el de Con ánimo de ofender, que ya terminó, o sea, son cercanos, has hecho comedia con ellos, y pues sé que también te pongo como contra la pared, pero pues hombre, creo que siempre que te escucho muy auténtico, y queremos aprender mucho de ti, porque yo también creo que acá tenemos muchas dudas de, hey, debe tener límites, no debe tener límites, así que desde ese planteamiento quiero escuchar tu opinión de lo que pasó y si el humor debe o no debe tener límites. Claro. El humor no tiene límites, el humor tiene contextos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva hay que entender que si se crea el contexto para generar el humor, hay un permiso, ¿cierto? Hay una validez, hay una frontera abierta, hay un campo abierto para correr y para crear en torno al humor, independientemente del tipo de humor que sea, ¿cierto? Como que no hay un límite, sino hay un contexto. Ahora, dentro de los contextos cabe cualquier tipo de humor, pero si hay bromas hechas sin contexto, evidentemente pasan de ser un chiste a ser una ofensa. En el caso puntual que mencionas de Fox News, me enteré de la tragedia de la chica y todo esto, y de quién era la persona, precisamente por sí, un link que me enviaron de que pues los Camilos se habían metido como en un lío mediático y estaban siendo como funados ahí por el tema de su chiste. Vi el chiste y la fecha de la tragedia, y lo único que creo es que la gente necesita entender de manera definitiva que no pueden ser juzgados los humoristas, los comediantes, los parodiadores, los youtubers, los creadores de contenido, todas estas personas que se dedican a la opinión, porque si bien estamos en una época en que todas las opiniones están sobrevaloradas, también estamos en una época en que la opinión se ejerce de manera libre. Entonces cada uno opina desde la perspectiva que tiene, y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Hay gente que no tiene ni contexto ni criterio. Entonces creo que las bromas realizadas fuera de contexto y sin criterio tienden a ser tomadas como ofensas en un momento tan coyuntural de la sociedad como el que estamos atravesando hoy día, ¿cierto? En el momento de que la reivindicación de la mujer está tan fuerte,
la reivindicación de las razas, la reivindicación de los otros géneros. Entonces, en ese contexto hay que entender que si el humor se fabrica pensando como victimario, siempre va a ofender y siempre va a revictimizar y siempre va a ser tratado de cretino, de ofensivo, de tal. Si el humor está desde la reivindicación, que es desde donde creo que habría que crear el humor, o sea, no reírse de la víctima, sino reírse del victimario, pues el chiste entra en todo contexto. Y cito un problema similar con otro colega que todos conocemos, que se llama Ibrahim Salem, cuando pasó lo de los policías en la estación, que estalló una bomba de los policías y que bueno, en fin, y bromas más, bromas menos. El remate y la distancia de la tragedia hacia la comedia para mí fue corta y repite ese mismo patrón la noticia esta de Fox News. Y bien honestamente, yo no consumo mucho Fox News por diferentes razones, porque también me parece que es súper básico crear las premisas desde el noticiero, ¿no? Como es lo que ya está pasando. Pero creo que aquí lo que hay que ver es que ellos no están fuera de su contexto. Entonces ellos tienen la potestad y la vía libre para crear humor dentro del contexto. La gente que fue a llenar el teatro para verlos y la gente que consume su contenido en redes sociales es la gente que avala y que da vía libre a la creación de ese tipo de contenido. Para la familia y para las víctimas siempre va a ser una tragedia que haya una aparente burla. Pero repito, y esto es un mensaje a todo el que pueda escuchar esto, la comedia tiene un contexto, por ende no tiene un límite. Debe haber personas que roban apartamentos y después de robar hacen chistes sobre robar el apartamento, hacen chistes sobre las pantuflas horribles que tenías y que no se quisieron robar. Entonces, hay contextos. Si el humor está fuera del contexto, es peligroso y es hostil. Si el humor está dentro del contexto, como creo que les pasó a estas personas, pues es válido. Ahora, hay que medir a la sociedad desde el criterio más amplio, al chiste o a la tragedia, y es a la manera en la que se abordan los temas importantes. Y la gente aquí toma todo de manera muy hipócrita. Entonces, nosotros estamos juzgando a dos humoristas, a dos comediantes, o a dos youtubers, para mí son youtubers. Dos youtubers, dos personas que hacen contenido, que hicieron una broma y que está dentro de su contexto y los estamos juzgando a un calibre tan alto como al que juzgaríamos a una persona que perpetuó la barbarie o que perpetuó el asesinato, o como no hemos querido juzgar a todos nuestros dirigentes o a todos nuestros políticos corruptos. Entonces, ahí es donde para mí pierde criterio de parte del público y de parte de la audiencia una crítica hacia cualquier tipo de humorista. Pues porque el humorista está en su contexto y no está matando a nadie. El chiste, siempre que haya contexto, es algo positivo. Para mí, pues, se están riendo de lo podrido que está el país y de lo podrida que está la cuestión. Entonces, creo que deberían ser eximidos de la responsabilidad, pero sí haría un llamado a los comediantes en general a que uno se tiene que reír desde de la persona que está ejecutando o del victimario y no de la víctima, porque si no la comedia pues se queda en el plano básico de revictimizar, y eso pues es re breve, es sencillo, es más breve de construir y entender de fondo qué pasó y hacer un chiste con eso, y creo que eso como que resana las paredes del alma, como que cura, en vez de ofender, cura, y entonces pues por ahí va la cosa. Brian, con ese formato que ellos tienen de noticiero, donde hablan de la actualidad, cada vez vamos a tener más escándalos como estos, porque lo que tú dices, no hay espacio como para, no sé, como para tener el tiempo de meditar lo que pasó. Es que es un noticiero, ¿no? Hablan de las noticias, de lo que es noticia, y claro, ahí vamos a tener, yo supongo entonces que muchos más escándalos. Hay otra cosa. Sí, No, sigue, por favor, Brian. no, que digo que sí, que tienes toda la razón, porque mientras la gente siga queriendo silenciar la libre expresión, que es muy raro porque la mayoría de gente que protege los discursos, irónicamente quiere que la gente se exprese, pero no hay pedagogía frente a la comunicación. Entonces, mientras sigamos todos
pensando que aquí el malo es el que quiere hacer un chiste sobre un asesinato y no el que asesinó, o no el que permitió el asesinato, o no el corrupto que permite que el que cometió el asesinato no sea ajusticiado. Entonces desde ahí ya hay un inconveniente. Entonces lo que va a seguir pasando es esto. Y lamentablemente o afortunadamente, que yo creo que afortunadamente para los Camilos, no hay publicidad mala. Entonces entre más la gente le dé como lo mismo que Shakira y Piqué, mientras algo siga hablándose así, o sea, créeme que van a seguir facturando, van a seguir llegándoles views, la gente puede decir, son unos cretinos, pero ahí van a llegarles los views y ahí van a llegarles los coins a YouTube. Entonces, pues, para mí está re bien todo lo que está sucediendo, porque eso también ayuda a que la comedia tome una perspectiva mucho más seria en el país, como un punto de opinión, y como que se tenga en cuenta también la responsabilidad de discurso a la hora de abrir el hocico con un micrófono. El público, Brian, yo sé que es un poco también, debe ser complejo para ti hablar del público porque tú estás al frente, eres el comediante, pero siento que hay un público que también se está sintiendo mal, como que dice, hombre, yo soy feminista, me gusta, me defiendo, digamos, la memoria de Valentina Tres Palacios, pero voy al show y me río. ¿Soy una mala Sí. persona? ¿Qué tan degenerado soy porque lo que ellos dicen me da risa? ¿Qué podemos decir del público? Porque uno ve la gente que está riéndose y gozando. Sí. Sí, mira, quiero hacer un paréntesis previo a responder esa pregunta, y es que en Colombia, a nivel cultural, nosotros estamos posicionados como el tercer mundo del tercer mundo. O sea, dentro de la cultura latina, incluso nosotros estamos más arraigados a lo tradicional, y por ende nos comportamos más heteronormativos que otras culturas. Me explico. En Chile, Argentina, Uruguay, hacia el sur, ya hay un montón de movimientos feministas e incluso colectivos de comediantes feministas que no solo defienden o no solo apoyan las causas feministas, ¿cierto?, sino aparte practican humor desde la perspectiva del feminismo, ¿cierto?, desde la liberación, como utilizando la herramienta de la stand-up o la herramienta del humor que se ha usado durante muchos siglos como una forma de expresión y una forma de liberación dentro de su necesidad de comunicar sus problemas y de decir que pues ya no más, que están cansadas de recibir abusos y maltratos y de ser tratadas como menos en la sociedad solo por la condición de ser mujeres. Entonces, si uno se queda en el absurdo, o sea, se abstrae un momentico de que hay una problemática feminista, logra ver que hay otras problemáticas de la misma índole y de índole humana, que para mí es lo transversal. Siempre que la gente me habla de nichos específicos o de tribus urbanas o de grupos políticos o de religiones, pienso que está errando en el sentido transversal de las cosas, en el sentido general de las cosas, y es que somos personas con necesidades y con una necesidad humana, cierto, de respeto, de trato, entonces en ese orden de ideas todos necesitamos, y más ellas que están buscando justicia y equidad, necesitamos entender que todos estamos siendo víctimas y victimarios al tiempo, todo el tiempo, por las circunstancias de todos los días. Y la comedia solo busca analizar desde la perspectiva cómica estos sucesos. Entonces aquí no hay una persona mala per se, ¿sí? Estamos sentados todos dentro de una sala, creando un contexto donde podemos hacer catarsis grupal de las situaciones del día a día. Entonces no hay ninguna persona mala dentro de la sala. Y lo que creo que hace el criterio bueno o malo de la comedia o de cualquier discurso o de cualquier postura, pues es la moral, ¿cierto? Y esta moral depende y está directamente relacionada con tu crianza, con la forma en la que has sido criado y la forma en la que has sido educado. Si un niño colombiano es adoptado por unos padres holandeses y se va al mes a vivir a Holanda, ese pelado jamás va a tener los gérmenes sociales que tenemos cada uno de nosotros los que vivimos acá y somos criados acá y hemos estado toda la vida acá. Pero entonces, ¿cuál es el criterio moral? ¿Desde dónde lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo desde lo personal o lo estamos viendo desde lo general? Si lo estamos viendo desde lo general, nos podemos reír de todo, porque es que en general nosotros no estamos planeando que a esta DJ la hayan asesinado. Es un suceso. Y no quiero minimizar ni restarle ni un centímetro de importancia a los feminicidios, y menos al caso puntual de esta pelada, pero tenemos que ser objetivos en el sentido amplio de las cosas. Entonces,
qué pasa con las comunidades afro, qué pasa con los habitantes de calle, qué pasa con las trabajadoras sexuales, qué pasa con las comunidades de discapacitados, con los sordomudos. Entonces, nosotros estamos protegiendo, ¿cierto? Como de manera muy mercantil el feminismo, de manera muy comercial el feminismo. Y hay que ver el feminismo como lo que es una expresión de liberación, pero hay que incorporarse desde el feminismo y con el feminismo a la comedia, porque siguen siendo sucesos transversales de la humanidad. Entonces, jamás vamos a volvernos a reír de nada. Y hago el llamado otra vez. Aquí se trata de que desde donde estoy diciendo yo las cosas, si yo paso el frente a reírme de la muerte de la persona, lo estoy haciendo mal y no estoy entendiendo el ejercicio de la comedia. Si al contrario, yo paso a reivindicar la víctima y a destrozar al victimario, sea cual sea el arquetipo de la víctima del victimario dentro del chiste, pues esa es la lógica de la catarsis de la comedia. Y ahí, y lo digo por conocimiento de causa, hasta el venezolano se ríe de los chistes de venezolano. Hasta la prostituta se ríe de los chistes de prostituta. Pues porque el chiste está construido. No es mantequilla, no lo estoy untando por encima. El chiste está desde la receta, desde que preparé el chiste, desde que cociné la idea. No sé qué más metáforas usar para construir en la cabeza de la gente el hecho de que nosotros construimos comedia con lo que todos tenemos en la cabeza. Entonces, si sale un titular de un feminicidio, todos sabemos que hay un titular de un feminicidio. Y si hay alguien que dentro de la lógica colectiva hace un tuit sobre ese feminicidio, yo estoy totalmente susceptible a reírme, totalmente susceptible a llorar, totalmente susceptible a enojarme. Entonces acá también hablamos de que las personas que carecen de inteligencia emocional y las personas que carecen de carácter y de criterio no pueden ir a ver comedia, porque allá hay víctimas y victimarios todo el tiempo. Es un juego de eso, de estatus. A veces me toca arriba, a veces me toca abajo. Hay gente que se hace en las primeras tiras, interrumpe al comediante y el comediante los coge y les saca los chiros al sol dentro del público y frente a todo. Y esas personas no están denunciando nada porque están entendiendo que estaban dentro de una práctica de un ejercicio de comedia. Ahora, ¿hay comediantes que se pasan? Sí. ¿Hay comediantes que se les sale las manos? Sí. ¿Hay público que se les sale las manos? Sí. Pero pues esas condiciones de quién es el bueno y quién es el malo, repito, están directamente relacionadas a la moral. ¿Cómo interpreto yo las cosas? Si yo soy cristiano, me río de unas cosas. Si yo soy violador, me río de unas cosas. Entonces, pues, amigo, creo que es un tema desde la perspectiva, desde dónde estoy viendo yo las cosas. No podemos ver a los Camilos como los enemigos de este caso. Concentrémonos en encontrar los verdaderos enemigos, ¿cierto? Al feminicidio, al homicida que se encargó de eso, creo que ya lo tienen preso o algo así, no estoy bien contextualizado, pero a esas personas son los que hay que buscar y perseguir, a los opresores, a las denuncias, pararle bolas a las chicas, pero perseguir al comediante que hizo un chiste sobre eso, no creo que sea la solución. Ahora que que el chiste pudo haber sido un poquito más elaborado, también sí. Entonces, pues no sé, ahí sí juzguen ustedes qué es lo que nos acostumbramos a hacer entre todos, juicios de valor a priori así como entre todos, y por eso también se ha vuelto más difícil hacer comedia. Pero no tiene por qué ser fácil hacer comedia, entonces también ahí hay una línea delgadita entre donde yo reivindico o revictimizo, y pues ya el comediante decidirá qué es lo que quiere hacer. También es válido. Dentro de la comedia hay personajes de la comedia que son unos hijos de puchas, o sea, los manes son horribles, y ese es su trabajo dentro de la comedia, ser el villano, y eso también es comedia. Entonces creo que veámoslo desde la generalidad del humano, desde lo grande que es el planeta, desde lo grande que es la comedia, y no sintamos esta culpa que viene a ser como muy religiosa también, la culpa. Muy de, ay, pucha, ¿yo por qué me reí de esto? Ay, ¿yo por qué? Mira, cuando tú estés en la circunstancia necesaria, alguien se va a reír de ti. Disfrútalo ahora. Y no lo hagas malintencionado. La risa no tiene por qué ser malintencionada. Yo no tengo por qué estar pensando en destruir al objeto del chiste. No. Les doy un punto de comparación. Yo estuve en silla de ruedas y mi mamá se separó de mi papá después de 30 años de matrimonio, y le bloquearon las puertas a nivel económico a mis hermanos porque sentían que era malo que mi mamá se fuera.
y eso es un bloqueo, y yo le decido ayudar, pero yo estoy en silla de ruedas, y ¿cómo le ayudo yo a trastear? Pues yo le ayudo con plata, porque yo no le puedo cargar en una caja, yo soy parte del trasteo. Entonces, hay que ver la lógica de la tragedia y en el fondo sacar el humor. Si yo no estoy dispuesto a eso, es mejor no consumir comedia, honestamente. Yo lo que creo es eso, que hay gente que va también a los shows y la pasa re mal, y es como, no te hagas eso, no te hagas eso. Si eres súper susceptible y tienes unos puntos de vista y unas ideas de vida tan claras y como tan transparentes que asumo que ninguno de nosotros, pues no vayas, porque la vas a pasar re mal, la vas a pasar re mal. Y ahora si estás del otro lado de artistas, pues un poquito de empatía, porque son otras épocas. Ya los chistes de suegra y los chistes ochenteros donde todo el mundo se burla, por eso con ánimo de ofender no dio para más, porque se volvió la misma tontería de eso, es como estar en once. Y pues ya pasamos por eso, estamos en un proceso mundialmente hablando de otras cosas, y creo que nos tenemos que reír de otras cosas, pero también tenemos que dejar de ofendernos con las cosas que no nos gustan, pues solo no nos riamos, y por selección natural esas cosas de las que no nos reímos van a empezar a desaparecer. Y creo que la culpa y la moral tienen que dejarse afuera cuando entro a ver un show de comedia. Ya, después me la saco apenas salga el show, vuelvo y cojo el escapulario, vuelvo y creo en Dios, vuelvo y respeto a las mujeres, vuelvo y respeto a los hombres, vuelvo y respeto a los gays, o sea, todo ese tipo de cosas, porque dentro del universo de la comedia, amigos, pasan N cantidad de sucesos. Y los exponentes de la comedia son N cantidad de cerebros y N cantidad de ideas, y todos creados de diferentes maneras. Entonces lo que puede pasar en el terreno de la comedia es súper hardcore, o puede ser un chiste sobre dos pollitos que se dan un beso y ya, pero puede pasar de todo. Entonces hay que ser un poco inteligentes a la hora de consumir comedia, darse cuenta de que, hey, de verdad yo quiero ir a hacer este ejercicio, y si quiero, tengo que abrir la mente y quitar mis barreras personales y pensar en que hay muchísimas realidades diferentes a la mía, y que no todo lo que yo pienso es verdad. Y ya, y ser empáticos. No debería ser un terreno de pelea la comedia, creo yo. Hay otros terrenos en donde sí deberíamos estar más serios y más drásticos, y estamos con unas tonterías como estas, debatiendo casi una hora, llevamos hablando de si los Camilos son malos o si la tragedia de la DJ es menor. Entonces creo que no es por ahí. No, pero tienes razón, o sea, aquí digamos que el debate no son si ellos son malos, sino que realmente son muy masivos, y a mí me encanta lo que dijiste del contexto. Yo creo que en el planteamiento que hemos hecho en el programa de hoy no lo teníamos, y digamos, acá estoy con Paula, con Alejandra, y claro, Paula no fue a consumir comedia, Alejandra no fue a consumir comedia, sino que se saca del contexto, se expone en los medios sociales, y en los trinos, no sé, Brian, si viste, pero se les pone canallas. Ojalá les pase a ustedes. Quiero ver que a su hermana, a su madre, unas cosas absolutamente horribles. Porque, pues, la verdad, yo tengo mucha admiración por los Camilos. No, me encantan los comediantes, me encanta verlos a ellos. No, tampoco consumo mucho Fox News. Pero sí les tengo mucho respeto y creo que son geniales. Y por eso quería sobre todo invitar a comediantes, porque usted es un creador, usted es el que se para allí y nos tiene que dar como unas pautas que a veces nosotros nos cuesta entender, porque quería pasar algo de un comunicador, aunque tú también tienes mucho de comunicador, ¿no? No sé si alcanzaste a estudiar comunicación, pero quisiste ser comunicador, ¿no? Sí, siempre fue mi sueño, pero nunca como que lo conseguí, aunque después con el tiempo y la experiencia dentro de la comedia comprendí eso, que pues yo había sido un comunicador nato, y que precisamente las habilidades de comunicación que yo tenía desde la adolescencia son las que me tienen, digamos, siendo un comediante de hoy día. Entonces, y entendiendo, digamos, los contextos de las otras realidades, que creo que ahí es donde también se empieza a generar un poco la empatía, de pensar en que, hey, no, yo estoy pensando, todo lo que estoy pensando es porque yo estoy programado. O sea, a mí me contaron, y todo esto me lo han dicho, y todo esto lo he vivido, lo he visto, pero hay N cantidad de personas que tienen otras realidades, y si yo veo desde ahí esa óptica, pues nos podemos reír de todo, todo. O sea, ¿tú crees que los discapacitados en sus casas no tienen chistes internos con su familia de la tragedia? ¿Tú crees que
los grupos, hasta los grupos de profesores que ya tanto aman a los niños, deben tener la sala de profesores llena de roast a los niños, porque así es el humor, es una catarsis. El humor es el momento en el que yo dispongo para no dañar a nadie y poderme reír de lo que me parece hilarante. Entonces, si yo voy y más bien lo que hago es pararme enfrente de la casa de la persona de la que sucedió la tragedia y reírme y tirarle piedras y decir por eso les pasó y tal, pues eso es otro tipo de situación, y ahí no hay comedia, ahí no hay contexto, ahí solo hay violencia. Pero en el otro lado estamos viendo a casi un país entero consumiendo un programa como con ánimo de ofender, lo que hace que todo el mundo casi que valide las formas en las que se practica el humor ahí. Después se desprende de ahí Pop News, que son los dos caminos, haciendo un noticiero en el que se genera como un roast a las noticias desde el humor negro, y también se van a generar ese tipo de remates, pues la gente lo tiene que entender. Los que consumen eso están en contra, entonces dicen, no, que ustedes son bobos, no entienden la comedia, y los que no consumen comedia están cretinos, están porque ambos bandos están idealizando la situación. Si vuelvo y te digo, si nosotros nos vemos como víctimas y como victimarios todo el tiempo, incluso las personas que les están deseando el mal a los Camilos empiezan a ser los victimarios. Entonces, se trata de reducir la violencia, y creo que la comedia necesita ser un campo tranquilo de libre expresión en el que se pueda generar ese tipo de situación. Hay muchos cerebros y muchas formas, y cito a un comediante, un gringo de alta experiencia y de alta monta, que se llama Dave Chappelle, cuando dice que la comedia genera algo en la sociedad, y es que representa cada voz, cada uno de nosotros es una voz dentro de la comedia. Entonces, dentro de cada persona hay una necesidad de expresión. Cada una de las personas que escucha Los Camilos y cada uno de los que escucha las ideas de Los Camilos y las replica, piensa de manera similar a Los Camilos. Entonces también pregúntense si esa es la forma correcta en la que nos debemos estar riendo de las cosas. Si la respuesta es sí, pues ya, tranquilos, sigan en funcionamiento. Y los que están del otro lado, en la misma situación. De verdad es tan importante que yo le dé relevancia a un humorista haciendo un chiste, cuando de verdad debería estar preocupado por las tragedias y la solución de los problemas que han acarreado las tragedias. Entonces, nosotros estamos desordenados a nivel intelectual, a nivel mental, pensando en el camino de los demás. Y en vez de cooperar, estamos compitiendo hace un montón de siglos. Entonces, en ese orden de ideas, esto se va a seguir generando. Esta no va a ser la última polémica, ni con los de Fox News, ni con Will Smith, ni Chris Rock, ni con Rihanna bailando embarazada haciendo señales Illuminatis. O sea, no va a ser la última escándalo. La única característica que tenemos es que como que nos diferencia realmente a nivel biológico, es que podemos razonar. Entonces, mientras podemos razonar, vamos a estar metidos en este meollo el tiempo que quieras, güey. O sea, es como... Pero bájenle con la comedia, no necesitamos atacar a los comediantes, no necesitamos atacar al público, y no necesitamos atacar como el arte y la cultura, que es lo único que nos mantiene conectados y a salvo. La risa, y aquí quiero defender ya puntualmente a los comediantes, la risa es un ejercicio biológico, endorfínico, es una carga de endorfinas a tu cerebro. O sea, literalmente hay gente que se dedica a la risoterapia, y nosotros lo único que queremos subiendo al escenario es hacer reír a la gente, hacer reír a la audiencia, conectar por medio de lo que todos sentimos, pensamos, vemos, y así funciona la comedia. Si eres susceptible, mejor no vayas. Si quieres aprender de comedia, debes de construirte en esa susceptibilidad, porque la deconstrucción no es solo de hombres o de chicas o de héteros o de negros. No, la deconstrucción es global, es general, es de las ideas que tengo metidas dentro de mí, quitarlas y entender las ideas de los otros. Capaz mucha gente que después de haber juzgado a los Camilos logra hacer un proceso de construcción en lo drásticos que están siendo, van a disfrutar el show, van a entender, oiga, si es que la situación acá es tan difícil que nos toca reírnos de esto, que ni siquiera es como queremos. Un comediante ni siquiera habla de lo que no le importa, ¿sí? O sea, si para los Camilos fuera irrelevante una tragedia nacional de esa talante, no la mencionarían en sus titulares. Entonces, es importante, pero los comediantes nos comunicamos con remates. Que los remates pueden ser de mejor calibre, sí, pero son chistes.
Entonces no se puede juzgar a un comediante de la misma forma que un asesino. No se puede. Brian, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero Buenas tardes. preguntarte si dentro de la elaboración de estas rutinas, dentro de la elaboración, digamos, de todo el performance que ustedes hacen como comediantes, tiene cabida la palabra prudencia. Sí, yo creería que en ese caso no, porque dentro del contexto en el que se genera el humor, eh, lo que hay son conectores de creatividad hacia muchos espacios de comedia. La comedia se genera desde una idea neutra, digamos. La idea es neutra. O sea, lunes por la mañana es la idea neutra. Si mandas a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, empieza a hacer otra cosa. Empieza a estar en inglés, entonces la modificación creativa te puede llevar a unos lugares que tú no te imaginas. Y ahora te pongo este ejemplo. Si hay una cabecita por ahí que practica el humor, pero esa cabecita es racista, esa cabecita es misógina, esa cabecita es homófoba, ¿cierto? Esa cabecita es rabiosa, y esa cabecita tuvo maltrato infantil y nunca solucionó sus traumas de infancia. Adivina qué tipo de comedia va a salir de esa cabecita. Pues ese tipo de comedia violenta, ese tipo de comedia donde hay una victimización y no una reivindicación. Pero eso no existe de ayer a hoy, y eso no existió o se creó con ánimo de ofender ni con los Camilos, sino esto es un arquetipo de la sociedad que lleva siglos, repito. Entonces, no existe la palabra prudencia en el contexto de la comedia, si esa es tu pregunta. Ay, Brian, gracias por este espacio, hombre. Aprendimos mucho de ti No, y yo igual para mí, y quiero por favor que no vayan a tomar, que sé que no lo van a hacer, porque ojalá también sean personas de criterio independiente y escépticas, y no hay una verdad absoluta, son puntos de vista, y cada uno conecta con lo que puede conectar y con lo que sabe, pero lo que sí creo en el fondo, dentro de cualquier contexto, es que necesitamos pensar con empatía, incluso cuando estamos hablando de juzgar a un victimario, porque entonces aquí viene el discurso que yo estoy a favor de la liberación de las chicas y de las mujeres, y en pro de la liberación de cualquier tipo de persona y sus necesidades independientes, pero entonces el feminismo tiene como esta perspectiva de que no, te tienen que haber criado bien a ti, y las cosas no van a cambiar sin pedagogía. Entonces las mujeres están reacias a terminar de enseñarle a los cavernícolas que todavía le pegan a las personas, a los perros, a los gatos, a sus hijos, a sus esposas. Entonces terminar de educar a esas personas requiere precisamente didácticas nuevas y formas nuevas para que esa pedagogía les entre en esos cerebros aturdecidos, pero mientras estemos violentas, en este caso mientras las mujeres estén violentas hacia la lógica machista, pues solo va a haber guerra. Entonces yo os invito, digamos, a pensar con empatía en cualquier aspecto y a dejar de ver al comediante como un enemigo, así sea un troglodita que está diciendo barbaridades. Solo no le escuches sus barbaridades, está bien, solo no las escuches, pero no vengas a decir que esta persona es un pusilánime, un cretino, tal, si no lo conoces. Y ojo que no estoy puntualmente defendiendo a los Camilos, porque en este caso puntual creo que sí, el chiste fue re barato, como cuando Ibrahim salió diciendo que los policías, chistes baratos, y chistes baratos traen problemas caros. Entonces, pues hay que ser también consecuente, y en la elaboración de la comedia hay muchos factores que se tienen en cuenta, menos la prudencia, que hay gente que construye el discurso desde otras ópticas y desde otras perspectivas mucho más cuidadosas, sí, pero pues estamos en un país complejo, entonces imagínense qué comedia se consume acá. Les recomiendo que vean comedia de otros países. Hay unos exponentes de comedia feminista en Chile, Argentina, Uruguay, una cosa brutal, y ahí podemos empezar a ver como qué tipo de acciones debería tomar nuestro país para poder cambiar esto de raíz. Pero por ahora estamos sentados en un tire y jale de violencia de discurso. Entonces, ay, pero eso, tú eres no sé qué porque pensaste así. Y el otro no, pues yo pienso así porque se me da la gana, y tú verás, y no me dejas decir, y yo no dejo de decir, y la libertad de expresión. Entonces las opiniones en este momento tienen que ser pescadas así con microscopio. Las opiniones tienen que ser porque todo el mundo opina. O sea, Jefferson Cosio opina, como la presidenta, la vicepresidenta opina. Entonces, ¿cuáles son las cosas que queremos escuchar y cuáles son las cosas a las cuales les vamos a prestar atención? ¿Cierto? Yo les agradezco también por el espacio, porque para mí también fue una catarsis importante haber tocado estos temas hoy. De verdad, necesito agua. Brian, tranquilo. Necesitas agua, está bien.
Y te quiero despedir con una sola pregunta, que es un tema muy delicado, que no hemos Ajá, abordado, que a mí me llena de miedo, de terror, y es que un ajá. abogado denuncia a unos comediantes y les diga que les va a salir carito el chiste. Eh, no sé, ya cuando la cosa es con abogado, con justicia, me parece que es sumamente delicado. No sé si alguna vez te hayas enfrentado con esto o hayas escuchado un caso anterior que le haya pasado a un comediante. Sí, claro, sí, claro. A ver, otro paréntesis antes de seguir. La comedia stand-up, como la conocemos, el género de la stand-up comedy, como la practicamos en Latinoamérica hace aproximadamente 25 años en promedio general, lleva sucediendo en Estados Unidos, que fue donde fue creada, siglo y medio, más o menos. Ya que Entonces, llevamos 17 años. sí, o sea, sí, exacto, acá, o sea, la comedia en español es demasiado neófita, de verdad, o sea, por eso es que también es apresurado que haya un montón de gente diciendo, ay, los mejores comediantes del mundo, ya sean los comediantes de la noche, o ya sean los de Con Ofender, o ya sean los de Comedy Central, o, no, o Sábados Felices, o sea, esto es muy, lo primero es muy subjetivo todo el tema del humor, y lo segundo, la comedia en español le falta un huevo de cosas, pero un huevo. Entonces, nosotros tenemos que ser objetivos en ese caso. Después, entrando en la respuesta, en ese orden de ideas han pasado N cantidad de casos legales en los que el comediante se ve envuelto en demandas, denuncias, amenazas, incluso intentos de homicidio, o sea, de verdad, los casos, ataques de violencia en vivo, o sea, incluso a uno de nosotros de acá colombiano en México, Checho Leguizamón en México, le tiraron un whisky lleno, un vaso de whisky lleno que le reventó en la parte de atrás del escenario, en la pared. Si él no quita la cabeza, ese whisky le dan la cara. Entonces, pongámonos en el contexto real del comediante. El comediante tiene la libertad absoluta de incluso amplificar sus ideas y sus palabras y decirlas en público. Cualquier cosa puede salir mal. En cualquier momento se puede salir de control. Entonces, nosotros estamos viendo con una como con una óptica muy cortica la situación acá. Nosotros, es obvio que iba a pasar. Las demandas, es más, deben haber muchísimas más demandas puestas. No solo en este caso, no solo ahorita. Incluso en el anterior, que ellos también ya habían hecho otra polémica de estas, lo que yo digo es eso. Todo es tan amarillista y tan mediático que no va a haber publicidad mala. O sea, créeme, créeme. O sea, ninguna persona que se vea envuelta en un escándalo sale realmente afectada. Saludos, Chris Alejandra Rock, Azcárate. mira, Dime. Chris Rock luego, bueno, él vende muy bien y los stand-ups son fantásticos, pero después de lo que sucedió con Will Smith, sí, todavía más cara la boleta. Yo estoy viendo, no sé, un especial de Fox News de hace ratico, tenía 11.000 vistas. Los últimos superan el millón. Bueno, Fox News Sí, se nos van a venir encima 748.000 hace 5 días, pero el anterior era de sí, más de un millón. sí, o sea, es una fórmula y nosotros alimentamos la fórmula. Entonces, eso, yo también estoy muy preocupado a nivel general porque, pues, no sé, estamos posicionando ídolos también de maneras tan sencillas, o sea, y es preocupante. Hay una frase que no me acuerdo quién la cita, pero es preocupante que cada vez más nuestros líderes son cada vez más tontos. O sea, cada vez más, cada uno de nuestras estrellas de la farándula y de nuestras estrellas es más básica, es más promiscua, es más, un montón de cosas que solo nos llevan a la decadencia y estamos siguiendo estrellas fugaces, estamos siguiendo gente que va para la decadencia. Entonces, ¿es preocupante? Claro, pero ¿se soluciona peleando? No. Se soluciona es viendo de manera objetiva cuáles son los huecos, cuáles son las falencias pedagógicas en cada una de las partes donde se presenta el problema y resanando esas falencias pedagógicas con nuevas didácticas, con nuevas... Pero mientras nosotros sigamos peleando, nada que ver. Y repito, en el contexto en el que estamos hablando, el comediante no es el enemigo, no puede ser el enemigo, al contrario, el comediante es la persona que quiere que la verdad salga a la luz, que quiere que las cosas no se callen, que no se esconda la verdad, que no se siga maltratando la verdad, pero pues en ese orden de ideas y en este país como en otros y como en Estados Unidos y en Francia y en todos los lugares donde sucede la comedia, pues hay farándula y hay géneros dentro de la comedia han existido géneros durante siglos, entonces está
en la comedia también hay reggaetón, en la comedia también hay rap, en la comedia también hay rock, en la comedia también hay carranga, en la comedia también hay música clásica, en la comedia también hay ópera. Entonces, hay un montón de exponentes que yo puedo disfrutar lo que a mí me guste sin como censurar la creación de todo lo otro. Porque entonces, ¿de qué más hablan las personas que hablan de esas cosas? ¿De qué más habla una persona que es racista? Pues de racismo. ¿De qué más habla una persona que ha vivido racismo? Pues de racismo. ¿De qué más hablan las personas de un país tan violento como Colombia? Pues de violencia, de muerte. ¿De qué más vamos a hablar también acá, no? Sin justificar, evidentemente, ni el caso de los Camilos, ni el caso de Ibra, ni el caso de ninguna persona que no se haga cargo de su discurso, que eso también es la otra, pues si los llegan a demandar y se les va hondo y se meten en un problema jurídico y tienen que resultar en la red como Ibrahim pidiendo disculpas, pues tienen que hacerse cargo de sus hechos, porque entonces yo no puedo andar abriendo la boca por la vida sin hacerme responsable de las cosas. No puedo, no se puede. O sea, y el que lo puede hacer es porque es un corrupto, tiene plata y tapa y compra la verdad. Y de eso ya estamos mamados, contra eso que estamos corriendo y peleando. Entonces, pues no sé, siento que la sociedad está posicionando sus prioridades en cosas muy banales, desde el contenido diario hasta las redes sociales, hasta la tecnología, pero nos estamos olvidando de lo verdaderamente importante y es la solución del conflicto. Si hay una discrepancia entre dos partes y esas dos partes lo que quieren es tener la razón, ahí hay una pelea. Si el objetivo de sentarse a discutir no es encontrar la solución del problema o el siguiente paso evolutivo, están peleando. Y lo que queremos estar haciendo es lo segundo, buscar la solución. Pero, no sé, todo está muy heavy. Vayan a verme a los shows. ¿Dónde te seguimos? En Instagram, ¿dónde escuchamos el podcast? Recuérdanos eso para que estén muy pendientes siempre de Brian Mora, para los oyentes que acaban de llegar, uno de los grandes comediantes colombianos, mucho talento, su humor viene con todo, como un perro caliente, como unas buenas lentejas. Mm, perdón por el Deja de chiste, robarme chistes, Dios. es un chiste malo, perdón, me lo copié por ahí. Sí, no, Mentiras, pues en redes sociales. vamos. Y mira, yo siempre he dicho algo, bueno, al que le van a dar le guardan y el que quiere besar encuentra la boca, así que por ahí nos vemos. Yo solo quería como acudir a este llamado tuyo de debatir temas importantes alrededor de la comedia, porque para mí la comedia es mi mecanismo de expresión, es la forma en la que me comunico con los demás y para mí es importante que se esclarezca también la postura de los comediantes en la sociedad, porque a mí no me interesa que la gente, no sé, hay gente que jamás ha visto comedia en su vida y la primera cosa que tiene que ver es a Camilo Pardo y a Camilo Sánchez haciendo chistes sobre esto, entonces jamás va a volver a ir a ver comedia. Y dice como esos son unos babosos y se la pasan riéndose de todo y pues no sé, la comedia es un poco más allá de estos dos personajes o de cualquier otro personaje que tenga un discurso independiente. Hay muchos, hay muchas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Me parece importante debatir de manera seria los temas importantes alrededor de la comedia, así que para mí también es un agradecimiento para ustedes por haberme invitado. Es demasiado lo que pasa en el transporte público porque se siente uno como en los juegos del hambre. Uno sale de la casa y la mamá, ay, mi hijo, procure no salir en las noticias esta noche, sí. Qué horrible, y uno va al Transmilenio y todo el mundo con cara de tinto sin azúcar, así. Qué mierda, weón. Todo el mundo con la tarjeta tu llave, que es como el carnet de la pobreza. Ese es un carnet, la gente lo carga acá. Le compran yoyito. El que le compra yoyito no cree en Dios, ese hijo de puta. Entra por el torniquete del Dorado como si fuera, mejor dicho, ¡pip!